Bienvenido a esta clase. Hoy quiero hablarte del movimiento de la profecía y cómo este fue en constante evolución. El profetismo no fue estático en la historia de Israel. Desde los patriarcas hasta el periodo del Segundo Templo, el papel del profeta evolucionó según los cambios políticos, culturales y religiosos. Durante la diáspora, la crisis del exilio y la ocupación extranjera, el profetismo adquirió nuevas formas. La interpretación de la escritura, la literatura apocalíptica y las comunidades mesiánicas son evidencia de esto. Y de todo esto tenemos evidencias y registros en toda la escritura. Por ejemplo, Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y el conocimiento aumentará. Este contexto es la clave para entender el tiempo de Jesús y el movimiento profético en sus seguidores. Jesús y los primeros cristianos no emergieron en un vacío, sino dentro de un judaísmo en transformación, donde el profetismo ya no era el mismo que en la época de Isaías o Jeremías. Sin embargo, a través de esta clase hemos descubierto e identificado elementos clave o sustanciales que de alguna forma van a seguir presentes en el movimiento profético en toda la escritura, incluso en el Nuevo Testamento. El profetismo no desapareció, sino que se transformó en un mundo cambiante, llevando nuevas formas de revelación y movimientos mesiánicos. El profetismo en otras culturas, y aquí quiero tomar un tiempo para ver el contexto extrabíblico fuera del pueblo de Israel, ya que es un concepto amplio que sin embargo tuvo implicaciones dentro de la cultura de la Biblia. El profetismo no fue exclusivo de Israel, como lo mencioné en algunas clases anteriores. Hubo civilizaciones que desarrollaron sistemas de comunicación con lo divino en su forma de entenderlo. Hay ejemplos de figuras proféticas en otras culturas, hay otras tradiciones, otras figuras, otras características que dan evidencia de todo esto. Por ejemplo, en el zoroastraísmo, una religión que hablaba de un juicio final y la lucha constante entre bien y el mal. Vemos los oráculos de Delfos, donde sacerdotisas profetizaban en un estado de trance inducido por gases subterráneos. Vemos experiencias o comunidades tribales, chamanes, líderes espirituales con visiones e interacciones con el mundo de los espíritus. Pero hay una diferencia clave, porque mientras estos sistemas enfatizaban la técnica extática o ritual, el profetismo bíblico se centraba en la voluntad de un Dios personal y moral, con un mensaje ético para la comunidad. Y quiero solo que recordemos Deuteronomio 18:15, un libro que ha sido clave en este estudio y en esta clase, para que no perdamos de vista las enseñanzas y las palabras clave. Dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés, recordamos, estableció que el profeta verdadero no es quien adivina el futuro o entra en trances, sino quien habla en el nombre de Dios revelando su voluntad. Esto diferencia radicalmente a los profetas de Israel de los oráculos griegos o los chamanes tribales. Claro que en la diáspora el profetismo fue cambiando, fue transicionando fuera de Israel, porque el profetismo tomó nuevas formas. Leemos sobre Filón de Alejandría, que él llama o trata el profetismo como una iluminación filosófica, combinando tradiciones proféticas con la filosofía griega, especialmente el platonismo. Para él, la profecía no era solo una revelación divina, sino también una iluminación del intelecto. Para Filón, Dios se comunicaba con los profetas a través de la razón. La sabiduría era la manifestación de la inspiración divina. Y hay algunos textos extrabíblicos que describen cómo, en palabras de estos líderes o expositores, la sabiduría penetraba todas las almas santas, haciendo de ellas profetas y de alguna forma amigos de Dios. Por ejemplo, los oráculos sibilinos, que eran una especie de profecías sin profetas, representaban una reinvención del profetismo en círculos paganos, donde la revelación no provenía de profetas individuales, sino de textos seudónimos con una autoridad divina. Estos textos hacían predicciones sobre la destrucción de imperios, integraban temas bíblicos con estilo de profecías paganas. Y de hecho, Isaías 8:20, quiero traerlo aquí a la conversación porque él menciona a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra es porque no les ha amanecido. Isaías advierte contra falsas profecías y prácticas adivinatorias. Aunque los oráculos buscaban dar legitimidad a su mensaje, el profetismo bíblico, recuerda, siempre se basó en la fidelidad a la ley de Dios. ¿Y por qué es importante conocer estas tradiciones extrabíblicas? Bueno,
porque este fue el mundo en el que Jesús y sus seguidores interpretaron el profetismo. El cristianismo nació como un movimiento mesiánico judío, en un contexto donde el profetismo había cambiado y se expresaba en diversas formas. Había profetas como los intérpretes de la escritura, la comunidad de Qumran, quienes fueron los autores de los rollos del Mar Muerto, que representaban una especie de profetismo colectivo donde los líderes interpretaban la escritura para revelar el destino de su pueblo. Por ejemplo, estos grupos creían que vivían en los últimos días, esperaban dos mesías, uno sacerdotal y otro real, veían a su líder, el maestro de justicia, como un intérprete inspirado de la ley. De hecho, en uno de sus textos ellos dicen, Dios le hizo conocer todos los misterios de las palabras de sus siervos los profetas. Pero, de nuevo, todo esto nos explica el contexto donde Jesús lleva a cabo su llamado y su movimiento. El cristianismo primitivo tiene relación con el profetismo mesiánico. Jesús de Nazaret se presentó como la culminación del linaje profético, fusionando el mensaje del juicio con la esperanza del reino de Dios. Sus seguidores, los apóstoles y profetas cristianos, continuaron la tradición profética con un énfasis en la revelación escatológica. Algunas de estas características de este movimiento fueron la expectativa del regreso de Cristo y el juicio final, la profecía como don del Espíritu Santo, según lo dice Hechos 2:17, la creencia en la autoridad de los escritos apostólicos como nueva profecía. Pero Apocalipsis 19:10 resume la verdad fundamental, y es que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Recuerda, en el Nuevo Testamento la profecía ya no es solo predicción o corrección moral, sino la proclamación del testimonio de Cristo. La revelación profética es entonces donde alcanza su plenitud en la obra y en el mensaje de Jesús. El profetismo bíblico se distingue por tres razones fundamentales. Número uno, el monoteísmo absoluto. No es, no es un oráculo entre muchos, sino que es la voz del único Dios verdadero. Y aquí quiero darme el tiempo de leer Isaías 45:5 contigo. Creo que es sustancial entender la importancia y la relevancia de estas palabras para darnos cuenta de la importancia y cómo esto afectaba el movimiento profético en Israel. Isaías 45:5 dice así: Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me ceñiste. Perdón, aunque tú no me conociste. Vemos de nuevo, no es un oráculo entre muchos, la profecía es la voz del único Dios verdadero. Vemos la ética y justicia como elementos fundamentales. No buscan solo predecir el futuro, sino que buscan transformar la sociedad o su mundo. Miqueas 6:8 lo expone muy bien porque dice, lo que demanda el Señor de ti es solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Yo quiero y me atrevo a decir que el profetismo no ha desaparecido. De alguna forma sigue llamando a la humanidad a volver a Dios y vivir en justicia. Pero continúa hoy como un don en la iglesia. ¿Es posible que aún existan profetas? Pues lo veremos en la próxima clase. Gracias por estar en esta sesión. No te pierdas las siguientes clases, todo el contenido que queda aún pendiente por analizar. Soy José Valadez. Hasta la próxima.